Buenas tardes, doctor. ¿No me escuchan? ¿Ya me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Sí, ya se le escucha. Sí, les decía yo que soy profesor de la Universidad Pontificia desde hace más de 20 años. Inicié con esta materia de derecho matrimonial hace muchos años y ahora ya estamos precisamente dando otras materias también en la facultad, ¿verdad? Les voy a proyectar un PowerPoint y lo vamos a ir desarrollando y al final del Power abrimos un espacio para preguntas. Entonces voy a compartir. Déjenme abrir aquí mi material. Chale, no me permite el anfitrión compartir material. Vamos a ver. Así Jorge me da. A ver si solucionan este problema. Bueno, ¿qué les parece si mientras solucionan el problema, vamos platicando cómo se ha sentido con el curso y después iniciamos inmediatamente a ver si ya nos permiten? ¿Qué les ha parecido el curso? ¿Hasta dónde vamos? Por cierto, no he recibido varios reportes de lectura, ¿eh? Me faltan muchos. Apenas serán como unos 20, faltarían unos 10 más. Sobre todo del primer reporte de lectura. Si alguien quiere participar. Buenas tardes, padre Gerardo. Soy el padre Ángel de la diócesis de Irapuato. En lo personal me he sentido muy tranquilo ya en esta tercera semana. No sé qué digan los compañeros. Son unas lecturas que me han ayudado mucho, sobre todo a recordar, pues desde el seminario los profesores nos daban esta materia y poco a poco me ha ido ayudando también la experiencia pastoral. Es decir, el ya poder ser testigo cualificado en algún matrimonio, pues nos hace recordar los elementos, los fines, las propiedades. Me imagino que en ocasiones las mencionamos en la homilía y me ha ayudado mucho esta tercera semana y en sí el curso en general, pues me ha ayudado a recordar lo que descubrí, lo que viví en el seminario y me ha sido ahora ya en esta tercera semana un poco más fácil el ir haciendo también las tareas, porque la carga académica, bueno, ha bajado. Claro, como decía el decano hace unos días, es una universidad, pero también, bueno, si lo complementamos con la pastoral, a veces es un poquito difícil. Pero yo agradezco por lo que nos ha compartido y las reflexiones que nos ha hecho, quizá los trabajos que ya hemos enviado, porque también eso es muy bueno, el que usted haga esa retroalimentación. Gracias. Sí, yo de hecho trato de leer su material y después enviarle siempre alguna notita, ¿verdad? Alguna notita.
alguna cosa para que ustedes tengan oportunidad también de saber por qué la nota, ¿verdad? ¿Por qué la nota? Gracias, padre. El padre por aquí estaba levantando la mano. Mercado, López Mercado. Hola, buenas tardes. Bueno, en Buenas general tardes. el curso me ha parecido muy completo. Yo pensaba que solo iba a ser un curso de verano, pero en realidad yo he tomado otros diplomados en otras universidades, diplomados en sí, diplomados, y veo más completo este que el de los otros que había tomado. La verdad, como comentaba el padre, em, se me dificultó un poquito en los módulos pasados, principalmente por las lecturas en latín, en italiano y había creo por ahí uno en inglés, pero sí me ha servido mucho principalmente en el ámbito del derecho, porque al principio me parece que leí una cita de Pablo VI que señalaba que el derecho civil y el derecho canónico se diferenciaban ampliamente, ¿no? Y yo, de acuerdo a lo que yo sabía, pues no encontraba mucho la diferencia, pero ya la noté en el transcurso de todo lo que hemos estudiado, principalmente en los valores, en los principios jurídicos, en la visión sacramental. Entonces, para mí ha sido muy enriquecedor hasta ahora y también se agradecen los comentarios que nos ha hecho a las tareas. Sí, de hecho siempre va a hacer comentarios en sus tareas, siempre, ¿eh? Creo que ya nos permitieron compartir pantalla. ¿Ya están viendo mi pantalla? Bueno, entonces vamos a iniciar. Yo también soy, aparte de que soy profesor de la universidad, también soy vicario parroquial. Soy vicario parroquial aquí de la parroquia de San Juan Bautista. Estoy a cargo de una iglesia de San Francisco, aquí el Cuadrante. Es un barrio bastante bueno aquí en la Ciudad de México, que tiene también muchas exigencias, pero aún así estamos en la pastoral y estamos también en la enseñanza, en la cátedra y en la investigación. Y esa es una gran riqueza porque así los entiendo a ustedes en su trabajo, sobre todo el padre de Irapato que me platicaba por ahí, que ya está también en la pastoral, en el tribunal, ¿verdad? Por cierto, ahí tenemos un vicario que fue también, bueno, casi la mayoría han sido mis exalumnos, ¿eh? Bien, vamos a iniciar, yo creo que ya han sido, ahí son brillantes, creo, ¿eh? Bueno, hasta la verdad es que yo me glorío de esos exalumnos, son brillantes, porque han trabajado bastante bien y se han aprendido bien de uno, ¿verdad? Ahora sí que ya han superado el maestro, ¿verdad? Bueno, pues les voy a dar aquí una breve, diríamos nosotros, bosquejo del derecho matrimonial y decíamos después, si nos da tiempo, abrimos una media hora, un tiempo como para preguntas. Derecho matrimonial canónico es el uno, y ahí tenemos en primer lugar el concepto de derecho matrimonial. Vamos a ubicarlo donde estamos. Ustedes saben que tenemos 7 libros, y el libro cuarto es la que se titula La función de santificar de la iglesia, regula el derecho matrimonial, que va de los cánones, como dice ahí, 1055 a 1065, y ahí viene un intento de definición de derecho matrimonial. No es de sacramento del matrimonio, es de derecho matrimonial. Y ahí como definición lo podríamos subrayar de la siguiente manera. Es el conjunto de normas jurídicas promulgadas directa o indirectamente por la autoridad divina o eclesiástica competente para regular el matrimonio de los cristianos católicos de rito latino. Pues inmediatamente tenemos ahí esta palabra, el conjunto de normas jurídicas, ¿verdad? Jurídicas promulgadas por la autoridad eclesiástica, sea divina o eclesiástica. Entonces estamos en el ámbito del derecho. No estamos en la filosofía, no estamos en la teología, aunque sí necesitamos tener elementos que respalden la norma jurídica, ¿verdad? Ahora regula el matrimonio, dice allí, es una institución natural. ¿Por qué? Porque ya lo decía el pobre, que más bien el video que se les presentó ahí, que está ahí, ¿verdad? Pues existía antes de Jesucristo, ¿verdad? Entonces es una institución natural, y después también sacramental, es sacramental, que lo vamos a tener ahí con los escolásticos. Ahora también tenemos que pensar que es para los cristianos de rito católico latino. ¿Por qué? Porque el derecho oriental tiene su propio también derecho matrimonial. La gran diferencia entre el derecho latino con el derecho oriental es que el derecho oriental le va a dar mucha importancia a la bendición nupcial
precisamente del jerarca, ¿verdad? Jerarca. Y el derecho latino, lo más importante es el consentimiento, como lo tenemos en el canon 1057 del derecho, que el consentimiento lo produce, el matrimonio lo produce el consentimiento, ¿verdad? Consentimiento. Después tenemos aquí las fuentes del derecho matrimonial. En las fuentes de derecho matrimonial vamos a encontrar una serie de fuentes que son importantes. La primera, tenemos que decir que el derecho matrimonial lo componen normas de derecho divino, natural y positivo. Es decir, comprenden normas emanadas de Dios, bien sea por medio de la naturaleza creada, bien sea por la revelación positiva. Y cuando hablamos de la revelación, inmediatamente nos vamos desde el libro de Génesis hasta el Nuevo Testamento, que ustedes ya han manejado esas citas y que incluso ustedes me las han pasado en su trabajo. También tenemos normas de derecho eclesiástico. Fundamentalmente estas normas de derecho eclesiástico pues las tenemos en nuestro código, pero no quiere decir que no existan otras normas, ¿verdad? Por ejemplo, que son a través de decretos o a través de instrucciones, ¿verdad? Después tenemos normas de procedencia estatal, solo en la medida en que la iglesia canonice dicha legislación. Lo sabemos, el canon 22 canoniza las leyes del derecho canónico, del derecho del Estado, solamente en esa manera en que son asumidas, ¿verdad? Ahora tenemos que ser sinceros, no todos los estados asumen estas leyes, ¿verdad? Normas de derecho concordado, también aquí estas normas proceden de la voluntad conjunta del Estado y de la Iglesia, y ahí lo vemos precisamente en nuestro país no tiene concordato con la Santa Sede, pero Italia sí tiene concordato, por ejemplo, tiene concordato. Entonces, en este caso nosotros no tenemos esas normas, pero al final de cuentas existen esas normas, porque tenemos un derecho universal, ¿eh? Normas de derecho consuetudinario, hablamos de la costumbre, pueden referirse a los aspectos fundamentales, únicamente los aspectos accesorios. ¿Por qué? Porque la parte sustantiva, pues la contiene nuestra normativa, ¿verdad? Después tenemos ahí lo que se llama la jurisprudencia. Ya sabemos que es una palabra compuesta, ¿verdad? Aquí el Padre Luis de Jesús les manda saludos. Les vamos a contestar que sí, que entre, ¿verdad? Sí, Padre. Y decíamos, está la jurisprudencia, es una palabra compuesta, es juris, prudencia, juzgar prudentemente, ¿verdad? Pero eso solamente en casos de laguna jurídica. Tenemos el canon 19, que nos va a permitir usar la jurisprudencia en casos de que haya alguna laguna en el derecho, sobre todo en su aspecto matrimonial, o también como interpretación del derecho matrimonial, el derecho en general, ¿verdad? Otras fuentes, documentos doctrinales de los pontífices, del sínodo de los obispos y del Concilio Vaticano II. No son propiamente fuentes normativas del derecho matrimonial, pero sí son fuentes doctrinales que sí nos ayudan precisamente a entender la norma. Entonces tenemos aquí las fuentes de derecho matrimonial canónico, son normas de derecho divino y natural positivo, normas de derecho eclesiástico, normas de procedencia estatal, normas de derecho concordatario, normas de derecho constitucionario, la jurisprudencia y otras fuentes. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho matrimonial es complejo. Decía San Agustín que si a él le preguntaran algún aspecto del matrimonio, no sabría qué contestar. ¿Por qué es tan complejo? Porque tiene varias incidencias, ¿verdad? Es tan complejo. Entonces, de todas maneras, la iglesia trató de resumirlo en estas fuentes que tenemos. Vamos a ver un poquito su proceso histórico, su evolución histórica. Y comenzamos ahí desde la Sagrada Escritura, que también ustedes ya manejaron en el primer artículo. Y ahí tenemos la primera cita del libro del Génesis. Tenemos ahí, ustedes lo dividen, se me hace muy, se me hace bastante bien cuando nos hablan precisamente de la tradición yavista, la tradición sacerdotal. Pero ahí tenemos el libro de Génesis, la primera cita que yo les planteo, dice, por lo cual el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, ¿verdad? Luego viene también la otra cita, crezcan y multiplíquense. Multiplíquense. De estas citas podemos deducir ya la monogamia heterosexual, la procreación y se insinúa ya la indisolubilidad del matrimonio. En el Nuevo Testamento, ahí lo tenemos de Mateo, de Lucas y sobre todo de Efesios, que también ustedes ya lo han manejado porque
Efesios va a decir, es un misterio grande cuando habla del matrimonio, ¿verdad? Se deduce de ahí de la indisolubilidad o la condena del repudio en su carácter sagrado, ¿verdad? La mutua ayuda, la educación de los hijos, una cierta igualdad esencial de los cónyuges en cuanto esposos, y la formación del vínculo así llamado conyugal, ¿verdad? Conyugal. El derecho romano ya lo sabemos, todos sabemos que incluso el video lo va a decir perfectamente, ¿verdad? El video va a decir que el derecho romano, deducimos ahí precisamente el consentimiento. Entonces el matrimonio dice surge del consentimiento y no solamente de la libre cohabitación. También en nuestro derecho matrimonial toma algunos impedimentos del derecho romano, como sería la consanguinidad, la afinidad, el parentesco legal, entre otros, y alguna formalización pública. Son del derecho romano. La patrística tenemos abundante, ¿verdad? Cuando nos referimos a la patrística, nos referimos a los autores del siglo I al siglo VII de la era cristiana. Son autores, ¿verdad?, que van a corregir en cierta manera también y que nos van a aportar al derecho matrimonial. Corrigió muchas de las normas romanas que chocaban con los principios morales cristianos y al mismo tiempo, frente al maniqueísmo, también es una secta, o montanismo y otras corrientes de corte pesimista, trató de tutelar la legitimidad del matrimonio, considerado incluso como algo sagrado. Frente al derecho romano, la patrística va a reconocer el matrimonio de los esclavos, que les llamamos contubernio, el derecho romano, así como matrimonio de condición social desigual. Y ahí tenemos las citas de los autores, sobre todo los concilios, el concilio de Toledo, el Bruns, también tenemos un tratado de Mansi, y el canon 9 del concilio de Elvira. Y también otra vez tenemos un tratado de Mansi, que son las citas que van a respaldar lo que se dice ahí sobre el reconocimiento del matrimonio de los esclavos. Desde el siglo II, tenemos ahí también, ustedes lo citan perfectamente en sus ensayos, la mayoría de sus ensayos lo trae, y eso me dio mucho gusto, ¿verdad? Porque San Ignacio de Antioquía aconsejaba que los contrayentes cristianos fueran bendecidos por el obispo, ¿verdad? Y ahí tenemos la epístola a Policarpo, y ustedes también citan a Tertuliano, cuando se habla de la Eucaristía. Me dio gusto porque son las bases fundamentales de una liturgia más adelante, ¿va? Este es el principio de una serie de liturgias nupciales. Estamos hablando precisamente del año 107 de nuestra era cristiana, ¿va? La iglesia trató de hacer valer su concepción del matrimonio indisoluble. La unidad ya era admitida en el derecho romano, pero cabía el divorcio bona gracia, es decir, de mutuo consentimiento, de mutuo consenso entre los dos, ¿verdad? Pero pues en la iglesia pues, no lo va a admitir, porque hablamos de un matrimonio indisoluble. En el concilio de Cartago, en el 406, los obispos condenaron el repudio y el divorcio. El repudio son precisamente actos que van en contra del matrimonio indisoluble. Y los padres trataron de cristianizar la legislación matrimonial romana, así como las costumbres. Este proceso fue lento y hubo un momento en que por una parte los cristianos se sometían a las leyes cristianas y por otra las imperiales. Y tenemos esa frase en latín, ¿verdad?, que nos ilumina, porque tiene gran significado. Pues algunas veces se observaban las leyes del César y otras veces las leyes cristianas. Parece que no tenían tanto problema. Lo que sí era problema es que distinguir lo que tenían algo sagrado. Frente a las corrientes maniqueas y montanistas, eso también es importante porque abarca la parte moral. La patrística trató de dignificar la institución matrimonial. Frente a las corrientes laxistas que saltaban excesivamente la sexualidad, había muchos abusos. Y en enseñanza de los padres, el matrimonio es una institución éticamente buena, y el uso de la sexualidad es legítimo y honesto dentro de ciertos límites, fundamentalmente en la sedación del apetito sexual y la procreación. Parece que por ahí les preocupaba mucho, sin embargo más adelante se va a ir evolucionando. Ahí tenemos a San Agustín en el siglo IV, acuérdense. Para San Agustín, lo que justifica el matrimonio son los así llamados bienes, ¿verdad? El bien de los hijos, el de la prole, el bien de la fidelidad, el bien del sacramento. Esto se usa mucho en los tribunales, ¿no? Ahí tenemos el bonum prolis, bonum fidei, que es la unidad de fidelidad, y bonum sacramento, que es la indisolubilidad.
Esos tres bienes o valores hacen que la realidad sexual matrimonial sea un concúbitus útiles por su finalidad procreadora. Un concúbitus singulares por la relación sexual se mantiene con uno solo cónyuge, tiene como positivo la fidelidad y mutuo reconocimiento con personas insustituibles en el amor. Y finalmente, un concúbitus inseparables, pues esta relación se realiza siempre con el mismo cónyuge. San Agustín ya lo prevía, estamos hablando aquí del siglo IV. La relación conyugal, entonces, según la doctrina de la patrística, como pretendían los maniqueos y encratistas y montanistas, no es una relación despreciable, éticamente indigna, sino moralmente honesta para la patrística. Frente a los laxistas que hablaban de la libertad sexual y moderada, le ponen unos límites basados en la filiación, cuya educación exige un largo periodo de tiempo en la unidad y fidelidad indisoluble, que valora a las personas no como objetos o medios, sino como seres libres y responsables, insustituibles, y en la en la superioridad de la ética de la virginidad. Fíjense aquí algo bien importante, ya estamos aquí durante la patrística, estamos hablando aquí, habla algo del valor que tienen las personas, no como objetos, sino como seres humanos, como hijos de Dios, diríamos nosotros. La escolástica. Fíjense, la escolástica, estamos en el siglo XII, siglo XIII. La escolástica es muy importante para nosotros, sobre todo en la parte sacramental. A la escolástica le debemos, fíjense ustedes, el que toda la teología sacramentaria, desde la escolástica representa otros elementos muy importantes en la estructura del matrimonio canónico, por sus reflexiones acerca de la naturaleza teológica y jurídica del mismo. Recoge la tradición y la va a perfeccionar. La gran obra de la escolástica fue la teología sacramentaria. Una vez considerado el matrimonio como sacramento de la ley de Cristo, le aplican toda la doctrina sacramental al mismo, al matrimonio. Entonces, prácticamente hasta la escolástica se considera una estabilidad que el matrimonio sea sacramento, aunque ya se venía manejando anteriormente, pero era así algo como algo externo, aquí ya no, algo prácticamente que surge del mismo matrimonio. Dice, el matrimonio es un verdadero sacramento, dicen, afirma la escolástica, y el consentimiento es la causa eficiente del contrato matrimonial. Después tenemos los decretistas y decretalistas. Después ustedes tenemos a Graciano. Bueno, ustedes apenas tenemos ahí el estudio del derecho canónico. En fin, Graciano, 1140, es un monje de la Universidad de Bolonia. Se debe a él el decreto, así llamado decreto de Graciano. Pues los decretistas y decretalistas son los que van a comentar esos decretos, sobre todo el Corpus Juris Canonicis. Hablamos del siglo XII, siglo XVI. Los decretistas y secretaristas se van a preocupar mucho de definir la naturaleza jurídica del matrimonio. ¿Cuál es el momento de su constitución, de constitución del matrimonio? Y ahí tenemos algunos autores que decíamos que sí son importantes que los tengamos en cuenta. Por ejemplo, tenemos ahí a Graciano, Pedro Lombardo, Alejandro III, tuvieron un gran influjo precisamente en el derecho matrimonial. Por otro lado, tenemos la escuela de Bolonia, que lo va a considerar precisamente que el matrimonio es un contrato real que se da precisamente con la consumación matrimonial, y por ahí se disciplina por el contrato consensual, cuando están definiendo un poco la naturaleza del matrimonio. Entonces, por un lado tenemos precisamente a Graciano, por otro lado tenemos a Pedro Lombardo también, eso de las sentencias, y al final se impuso una solución ecléctica, es decir, el matrimonio surge del consentimiento y la consumación da estabilidad de un matrimonio indisoluble. Al final decimos se da una solución ecléctica, pero al final de cuentas aquí se está definiendo la naturaleza del matrimonio. ¿El matrimonio es un contrato o es, decíamos, real o consensual? Se define como un contrato consensual. Analizan también los vicios del consentimiento, los impedimentos matrimoniales, que tratan de sistematizar y sientan un pocos principios jurídicos en torno a este problema del consentimiento. Ahí tenemos ahí decíamos, los decretistas y decretalistas. Después nos vamos hasta el Concilio de Trento. El Concilio de Trento no deja de ser
un gran concilio. Bueno, hablamos aquí de el Concilio de Trento como el concilio que va a dar anatemas, ¿verdad? Tenemos que entender el Concilio de Trento, porque el Concilio de Trento no es un concilio doctrinal, sino más bien es un concilio disciplinar, ¿verdad? Ahora también, por otro lado, también debemos tener en cuenta otra cosa importante. El Concilio de Trento no estuvo vigente en toda la Iglesia Universal, sino que estuvo vigente en donde se promulgó, se promulgó. Entonces, por eso tenemos ahí lugares tridentinos y lugares no tridentinos. Pero, en fin, Trento, tenemos aquí algo importante para nosotros, ¿verdad? Incluye el matrimonio de entre los 7 sacramentos. Señaló la legítima competencia de la Iglesia en las causas matrimoniales y remarcó su indisolubilidad. El matrimonio es indisoluble. La supresión de los matrimonios también aquí, Trento, vino a suprimir los matrimonios clandestinos. ¿Qué quiere decir eso, clandestinos? Son matrimonios sin forma canónica. Simplemente se hacían por delante de un notario o simplemente por voluntad propia. Entonces, ya con este decreto llamado Tamezzi del Concilio de Trento, mandó que el consentimiento se hiciera en facie ecclesiae, en la cara de la iglesia. Se tendría que hacer según la iglesia lo estaba precisamente en ese caso estableciendo, sea ante el párroco y 2 testigos. Sí, tenemos el matrimonio en facie ecclesiae, que va a terminar con los matrimonios así llamados clandestinos. Es la primera formalización del matrimonio exigido para su validez. Se dice, sin la presencia del párroco o testigo, este concilio de no producía efecto alguno, ¿va? O sea, entonces necesitamos precisamente ahí la formalización. Ahora lo tenemos ya bien claro, lo tenemos ahí en el canon 1108, la forma canónica, ¿va? La forma canónica del matrimonio. O sea, en ese sentido no tenemos problemas. El consentimiento lo tenemos en 1057, la forma canónica de 1108, para que haya un verdadero matrimonio. Generalmente tenemos ahí los 3 aspectos, ¿va? Para la validez de un acto, de un matrimonio verdadero. Entonces tenemos precisamente que tener el consentimiento de las partes, el consentimiento, 1057, debemos tener ahí precisamente primero la habilidad de las partes, el consentimiento y después la forma canónica. Podemos hablar de un matrimonio válido. En la primera formalización, dice la primera formalización a valeditate, entonces eso es lo que le debemos a Trento. En 1587, el Papa Sixto V promulga la Constitución, dice una constitución por la que se declara impotentes a los eunucos. Esta constitución entró en crisis con motivo de la esterilización practicada en tiempos de Hitler y sobre todo con la publicación del decreto sobre la impotencia dada por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Hablamos un poquito sobre los impedimentos matrimoniales. Benedicto XIV reguló la dispensa del matrimonio rato y no consumado con la Constitución de Miseraciones del 3 de diciembre de 1741. Ahí tenemos otro dato importante para la historia de nuestro derecho matrimonial. Llegamos al siglo XX. El siglo XX. En el siglo XX tenemos varias cosas interesantes y también al siglo XXI, ¿verdad? Ya estamos aquí. Tenemos, en primer lugar, tenemos un decreto que se llama el decreto Netemere. Fíjense, aquí tenemos, si nosotros nos regresamos un poquitito, aquí tenemos el matrimonio clandestino, la supresión de los matrimonios clandestinos, que decíamos que son los matrimonios sin ninguna forma canónica, simplemente el acuerdo de las partes ante un notario. Y aquí tenemos el decreto Netemere, que viene a terminar con los matrimonios por sorpresa, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué lo regula? Porque ahora ya va a pedir que el párroco tenga un acto activo dentro del matrimonio, ¿verdad? Que pida el consentimiento que ya va a aparecer en los rituales que ustedes ya analizaron de 1914 en adelante. O sea, el decreto Netemere regula la forma del matrimonio canónico y acabó con los matrimonios por sorpresa, que es lo que ahora tenemos nosotros ahí, decíamos en el canon 1108, dentro de la forma, ¿verdad?, canónica. Si ustedes simplemente nada más por corroborar el dato, van ustedes al canon 1108, que nos habla de la forma canónica del matrimonio,
que por ahí tiene su código, dice, dice, solamente son válidos aquellos matrimonios que se contraen ante los ordinarios del lugar, el párroco o un sacerdote diácono, delegado, por uno de ellos para que asista y ante dos testigos, de acuerdo con las reglas establecidas en los cánones que siguen. Ahí lo tenemos. Se entiende que asiste el matrimonio, es lo importante, solo aquel que estando presentes pide la manifestación del consentimiento. Eso es lo que vino a poner de novedad este decreto Netemere de 1907, ¿verdad? Pues decíamos, aquí tenemos dos tipos de matrimonios, ¿eh? Tengan cuidado. Trento termina con los matrimonios clandestinos, le decíamos sin ninguna formalidad, pide la formalidad, pero el párroco o el ordinario no tiene una forma activa. Después tenemos este de 1907, Netemere, termina con esos matrimonios que se llamaban por sorpresa, porque ahora sí va a exigir que el párroco tome tome precisamente la iniciativa de pedir el consentimiento de las partes. Pues tenemos otro documento, la Castigo Nubi de Pío XI, 1930, que es importante también dentro del derecho matrimonial. Alocuciones de Pío XII, Juan 23, Pablo VI, y la exhortación que ustedes están leyendo. La exhortación apostólica, familiares, consorcio, ¿verdad? Consorcio de Juan Pablo II de 1982. Fíjense, yo hice mi tesis doctoral en Roma, precisamente, lo hice sobre la obligación y derecho de los padres en la educación de los hijos, de la prole, y uno de los documentos claves para entender mi tesis es precisamente esta exhortación apostólica, familiares consorcio, de Juan Pablo II. Y después tenemos la última, tenemos ahora en este siglo, ¿verdad? Amores Leticia, que creo que también ustedes la tienen que leer, las dos, la exhortación y Amores Leticia, son dos documentos muy actuales que nos van a fundamentar el derecho matrimonial. Incluso ustedes lo van a tener en su guía del curso, lo vamos a encontrar precisamente en el número 4, dice Magisterio Docente sobre el matrimonio, que es la Familiares Consorcio, y el Amor Leticia del 19 de marzo del 2016. Sería como lo último que nos da del derecho matrimonial. Por aquí tenemos un chat que me están diciendo, vamos a ver antes de... por aquí tenemos, alguien me está preguntando, tenemos 21 alumnos. Bueno, antes de pasar a la siguiente parte, voy a ver aquí el chat, a ver quién es. Creo que tiene el micrófono apagado. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, padre, lo que pasa es que eso fue al inicio de la sesión. Todo lo demás sí lo hemos estado escuchando. Sí, la escuchamos. Dice, yo hago falta de entregar algo en el trabajo, muy bien. Tengo que retirarme. Bueno, ya es otra cosa, es su problema, ¿verdad? No es mío. Bueno, vamos aquí. Vamos a salirnos de aquí entonces. Bien, entonces vamos a terminar esa parte y hacemos una pausa pequeña para preguntas, ¿no? Luego después tenemos la celebración del Concilio Vaticano II, que supuso lo que dice allí, una revolución copernicana en cuestión del matrimonio, ¿va? Pero da otra visión diferente, un poquito más física, ahora un poquito más personalista. La jurisprudencia de la Rota Romana, cuya interpretación del derecho matrimonial a la luz de las enseñanzas del Vaticano II se caracteriza por una visión más personalista del sacramento del matrimonio. Bien, antes de pasar a la siguiente, ¿alguna expresión, algún parecer? ¿Qué les parece? ¿Qué no está claro? Algo para que no avancemos. Si no queda claro, quedan lagunas. A ver, los escucho, ahora los escucho yo. También tenemos tiempo. Padre, considero que, bueno, o recordé más bien de las clases en el seminario, cómo el derecho romano, pues vamos a decir, fue parteaguas para muchas instituciones, para muchas otras culturas, en diversas cuestiones, ¿verdad? Por eso aparece en la Sagrada Escritura también como los romanos, pues
tienen esa gran influencia. Y concretamente ahora en el derecho matrimonial, recordé con esta lectura que ha tenido gran influencia y de manera muy particular en el consentimiento matrimonial. A veces quizá uno en el seminario iba pensando que como institución, como sí, una institución formal del matrimonio, propiamente lo había dado la iglesia, vamos a decirlo así, o al menos ese era mi pensamiento, ¿no? Pero ahora ya recordando este punto del derecho romano, pues bueno, ha sido una gran influencia para nuestra iglesia y que así cada uno de nosotros pues lo vayamos comprendiendo. No todo fue malo como quizá nos lo presentaban, sino que trajo una gran apertura en muchas circunstancias. Y particularmente, bueno, ahora en el consentimiento matrimonial, que viene a ser como que esa fuerza también que le da y que la iglesia toma para que ahora, pues bueno, poco a poco se vaya formando o se vaya teniendo en cuenta el matrimonio como un sacramento y que tiene bases muy firmes en el derecho romano. Sí, efectivamente lo que dice ahí, ¿verdad? Eh, el matrimonio surge del consentimiento de las partes, eso es importante. Y pensando lo que dice el video, tenemos otra vez el video para que lo repasen, precisamente el matrimonio ya existía antes de la venida de Jesús, ¿verdad? Entonces, por eso ya retoma algunos aspectos de la autoridad ahora vigentes, en este caso del derecho romano, el consentimiento y algunos impedimentos, como lo dice ahí, la consanguinidad, la afinidad, el parentesco legal, que sería la adopción, ¿verdad? Entre otros, ¿verdad? Y sobre todo, ellos tenían alguna formalización pública ante un notario, se me ocurre, ¿no? Entonces, tenían alguna cosa, sí, ciertamente. Bueno, gracias, padre. ¿El padre qué? Ángel, Padre, Ángel. gracias, padre Ángel. ¿Alguna otra expresión antes de pasar a lo siguiente? Buenas tardes, padre. Tengo una duda. Claro que sí. Cuando hablaba sobre los matrimonios clandestinos, ¿se refería a la de los esclavos? Bueno, y después cuando salió el decreto, ¿y a qué se refiere con que acabó con los matrimonios por sorpresa? Sí, aquí decíamos, fíjense ustedes, antes de Trento, hablábamos de de los matrimonios clandestinos. ¿Qué quiere decir? Que se hacían sin ninguna formalidad canónica. O sea, no se hacían delante del párroco, no se hacían en el ordinario lugar, no se hacían del obispo, por eso se llamaban clandestinos, simplemente ellos solos, ¿verdad? Por eso clandestinos. Ahora, lo que hace Trento es termina con esos matrimonios clandestinos, porque va a decir, en ese decreto también sí, va a decir, para que haya matrimonio necesitan hacerlo de acuerdo a lo que dice la iglesia, ¿verdad? Es decir, ante un párroco y dos testigos. Solo que aquí no pedía que el párroco pidiera el consentimiento, motivara el consentimiento de la parte, ¿verdad? Simplemente es la presencia. Yo siempre les digo aquí, como en las películas, ¿verdad? Que quieren casarse en la noche, ahí se ponen de acuerdo, van poniendo por el párroco que esté presente y ya, se casaron. Entonces, lo que va a acabar precisamente el Concilio de Trento, eso va a pedir bueno, tanto estaban así clandestinos. Y ahora el siguiente documento ya va a pedir que el párroco pida. En este caso no, simplemente era la presencia y ya. Los sacaban ahí de su parroquia, llegaban y ahora sí cásense. Ujú. Y el otro matrimonio, que sería aquí, donde está por sorpresa, aquí está, Netemere, 1907. Ahora sí termina eso por sorpresa, porque ahora va a pedir, dice, ahora no, ahora va a pedir que el párroco pida el consentimiento, que expresen el consentimiento, que motive el consentimiento, ¿verdad? Eso es las palabras que dice, ¿han venido aquí por su libre y plena voluntad? ¿Sí o no? Pues ahora expresen su consentimiento. Dice, yo, fulano de tal, te acepto a ti como mi esposa, etcétera, etcétera. Ya me sabía de memoria, porque tantos matrimonios que hemos hecho, ¿verdad? Bueno, ahora ya no se casan, ¿eh? No se casan. Ya aquí llevo ya de vicario parroquial, llevo un año y no llevo ningún matrimonio todavía. Así que quiere decir que ya no se casan tanto como antes. Por ahí alguien me está mandando un chat, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, adelante.
Padre, buena tarde. Soy el padre José María de la diócesis de Ensenada. Sí. Mi pregunta es precisamente en esta línea de la hermana. ¿Cómo se le consideraba entonces a ese matrimonio? ¿Era lícito, inválido, nulo? Sí, decíamos que eran válidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo único que se necesitaba era el consentimiento y basta, suficiente, ¿verdad? Su consentimiento era necesario nada más. Y decíamos que a veces como la iglesia no tuvo problemas en aceptar tanto el derecho romano, algunas veces el derecho romano, a veces el de la iglesia. Lo importante es que tenían algo de sagrado. Ujú. ¿Alguna otra cosa? Sí, yo Por tengo eso, una duda. sí. Acerca del video del que ha hecho referencia, es que yo no lo vi en la No lo plataforma, tienes. sí había un audio. Sí, perdón, un audio más que video. Ah, ya, es que me confundí. Sí, Dije, sí, ay, qué sí. video. No, sí, Gracias. tiene razón, eso es un audio más que video. Ujú. Bueno, ¿alguna otra cosa? Si no, ya pasamos. ¿Pasamos? Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte. Ya vamos al concepto. Creo que la hermana Elba tiene una duda. A ver, Madre Elba. Buenas tardes, padre. Muy buenas tardes, Madre Elba. Mire, no sé, una pregunta. Y entonces, ¿a partir de cuándo surge todo el trámite que se hace ahora para la celebración del matrimonio, que se les piden una serie de requisitos que en ocasiones son muy bien cumplidos y en otras no? Y una experiencia que me tocó a mí vivir, entonces en alguno de estos lugares que he pasado a lo largo de mi vida religiosa, un sacerdote en un día que se termina un retiro, de hecho el sacerdote ya murió, el sacerdote les dice a los que están ahí, ¿quiénes de ustedes no están casados por la iglesia? Y pues surgen varias parejas, como si fueran para comulgar, se forma toda una fila. Ok, pues ahí les toma el consentimiento y ya están casados. ¿Ahí qué pasa, padre? Sí recibieron el sacramento, entonces toda la papelería que hay ya no se necesita, o sea, uno se queda así como que, y la gente nos decía, ay madre, qué bonito lo que hizo el padre, y entonces uno se queda así como diciendo, pues no vas a decir que el padre no cumplió con lo que debía, pero tampoco, o sea, una situación bastante única e incómoda y espero que irrepetible en mi vida. Sí, desgraciadamente así se hacían los logros en misiones y pastorales, ¿verdad? Te fuiste a misiones, ¿cuántos bautizaste? 400. ¡Oh, eres un gran misionero! Sí. ¿Y cuántos casaste? No, pues 100. Híjole, realmente eres un misionero. Pero se olvidaban de todo lo que la iglesia nos está pidiendo, ¿verdad? Eso. Prácticamente desde Trento se está pidiendo in facie ecclesiae, de acuerdo a lo que la iglesia está exigiendo. Facie, la cara de la iglesia, o de acuerdo a la iglesia. Ahora para nosotros, todo lo que usted me acaba de decir, se exigen a partir de nuestro código ya un poquito más fuerte, de 1983, ¿verdad? 83. Por eso decíamos que la norma del derecho matrimonial está desde el canon 1055 en adelante y fue promulgado nuestro código el 25 de enero de 1983. Desde a partir de ahí. Bueno, quizás un poquito más adelante, porque recuerden ustedes tuvo la vacatio legis, leyes. Pero sí, los rituales, eso es lo que están haciendo. Ahora, lo que se pide es necesario, eso es necesario, ¿eh? Es necesario. ¿Por qué? Porque a veces van a dar dobles matrimonios, ¿sí? Dos matrimonios. Entonces es necesario, incluso ahora, eso es lo último que les iba a decir, ¿va? Recuerden ustedes que la preparación del matrimonio viene especificado en nuestro código, ahí lo tenemos precisamente, ¿va? Pero, ahora el Papa Francisco nos acaba de enviar otro documento ahí para la preparación al matrimonio, un poquito de catecumenado al matrimonio, ¿no? Con toda esa situación, pues es cuestión de pastoral. ¿Sí, madre? Gracias, padre. Aquí alguien levantó la mano. Padre, buenas tardes. Padre José Luis. En una visita pastoral, en una visita canónica a cambio de una parroquia, al hacer la revisión de expedientes, nos encontramos única y exclusivamente con el esqueleto del expediente, porque toda la documentación, actas de reciente de bautismo y todo el papeleo que tenemos que llevar,
Al párroco se le hizo muy fácil destrozarlo, echarlo al bote de la basura. Entonces, la pregunta es, ¿se debe recuperar toda esa documentación en razón de garantizar la tramitación del matrimonio? No estoy poniendo en tela de juicio la validez ni la licitud del sacramento, sino estoy preguntando para poder tener el archivo histórico de esos sacramentos. Gracias, padre. Pues, en primer lugar, padre, yo creo que tenemos que pensar que son documentos muy importantes y son personales, ¿verdad? Y después, muchas veces, desde 1992 hacia atrás, como son de la iglesia, son casi bien nacionales, ¿eh? Es un delito destruir ese tipo de documentación porque parte del archivo histórico, ¿verdad? Es un delito, es un delito. Ahí incluso al párroco se le puede hacer el que destruyó eso, pues una remoción de párroco, ¿verdad? De párroco. ¿Por qué? Porque está destruyendo toda una documentación valiosísima, incluso puede ser hasta histórica, histórica. Ahora, en cuanto a la validez del matrimonio, los matrimonios son válidos, ¿verdad? ¿Cuáles? Porque se hicieron de acuerdo a la ley. Ahora, la documentación del archivo, eso es otra cosa. Bien, ahí el padre está alzando la mano. Sí, buenas tardes, padre ¿Cómo Gerardo. estás, padre? Rey Neris, desde Neris, Cancún. desde Padre, Cancún, con el calorcito bien sabroso, ¿verdad, padre? sí. ¿Qué me dice? Casi, bueno, la dicotomía siempre entre lo que pide el derecho y la urgencia pastoral, ¿verdad? Aquí, en nuestra diócesis hay muchos casos como los que comenta el padre José Luis. Y últimamente se me presentó un párroco con la ilusión y el deseo de querer casar a una mujer, 30 años, postrada en una cama con cáncer, y decía él, es que ya los voy a casar mañana, porque la señora cree que ya se va a morir, y el novio, bueno, el marido, pero no se habían casado, creen que probablemente les queda pocos días. Entonces viene uno con ese dilema de qué hacer si como usted dice, si se deben hacer las cosas conforme al rostro de la iglesia, lo que la iglesia pide, pero luego los padres andan con una urgencia pastoral o un deseo pastoral, y allí es donde uno dice, ¿qué tan válido es poner de lado tal vez la exigencia canónica por esta situación, o siempre debe primar la exigencia canónica? No sé, en la experiencia suya, padre, ¿qué nos puede decir? Sí, se deben de agotar todos los recursos, en este caso, ¿verdad? De que las personas, en primer lugar, sean libres de impedimento, porque esa es una obligación de nosotros, ¿verdad? Sería una grave injusticia casarlos teniendo algún impedimento, teniendo otro matrimonio, teniendo responsabilidades. Incluso el canon 1071, que nos habla ahí que está prohibido casar, ¿verdad? O sea, casar sin el consentimiento del ordinario, ¿verdad? Nos dice ahí, excepto en caso de necesidad, nadie debe asistir sin licencia del ordinario del lugar, incluso los matrimonios casados por los que tienen responsabilidades naturales, ¿no? Entonces sí, se deben agotar todos esos tipos de recursos, porque sería una grave injusticia, ¿eh? Una gran injusticia. Yo, aquí donde estoy ahorita, estuve ya yo me ordené en el 88, sacerdote, o sea que ya tengo más de 30 años de sacerdocio, de sacerdote. Y gracias a Dios, en mi caminar como sacerdote, he sido párroco 2 o 3 veces, y aquí ya estuve una de las primeras veces, ya por el 90, y yo recuerdo que cuando estaba aquí en el 90, nos sucedió algo interesante, ¿verdad? Había una jovencita por aquí, muy inteligente, que quería irse a Japón. Aquí andaba un japonés, pero para poder entrar a Japón había una serie de requisitos y uno de ellos era que tuvieran un matrimonio. Me acuerdo que en aquel entonces vinieron conmigo, estaba inexperto, tenía 2, 3 años de ordenado, pero aún así yo les decía, ¿saben qué? Es que no se puede casar, ¿verdad? Porque en primer lugar les decía yo, ¿sabe hablar inglés tu futuro esposo? Pues no. ¿Español? Pues no. Pues digo, yo no sé hablar japonés, ¿no? ¿Usted sabe hablar japonés? Pues, más o menos le entiendo, dice. ¿Y cómo es que se quiere casar? Pues sí, es que ya nos conocimos y nos queremos casar. Digo, ¿qué pasó, verdad?
Y entonces yo así sin experiencia le dije a la jovencita esta, muy bien, ¿está bautizado tu futuro esposo? No, él no es católico. Pero entonces le digo, no, entonces tiene que ser un matrimonio, si ya está bautizado en otra iglesia católica, pues un matrimonio mixto, ustedes lo saben. O si no está bautizado, pues un matrimonio dispare de culto, entonces hay que buscar la dispensa. Pero dice, le digo, pues, dice, pues no es que no sabemos si está bautizado o no bautizado, la cosa es que nos queremos casar. Entonces le digo, si me traen ustedes un acta de bautismo de su futuro esposo, yo los caso. Pues fue aquí cerquitas a una parroquia, no sé cómo le hizo, ¿verdad? Que el párroco los bautizó, fue un gran logro parroquial. Pero si el señor no estaba ni preparado, el señor no había hecho ni siquiera un proceso neocatecumenal, pero sin embargo los casó. Y como ya le había prometido que los iba a casar, ¿no? Pues ya no pude echarme para atrás, ¿verdad? Pero sí le dije a mi obispo, en aquel entonces, sí le dije a mi obispo. Mi obispo dice, pues fue tu palabra, Padre Gerardo, dice, pero aún así debes observar las normas del derecho canónico y litúrgicas, que consígate por lo menos un buen traductor. Y pues nos casamos, ¿verdad? Pero nomás fue para entrar a Japón, después se fueron. Sí hay que tener mucho cuidado. Sí hay que tener mucho cuidado. Bueno, una última, y ya nos vamos, una última, para seguir adelante. Observación, expresión, ¿qué les pareció? ¿Cómo se sienten? Yo veo que hay muchos padres por ahí. Por ahí tengo un trabajo que me gustó muchísimo de ustedes. No sé si está presente Álvarez Enríquez, Elba Leticia. Excelente trabajo, madre. Muy buen trabajo, incluso la felicité. Me gustó muchísimo, está muy bien organizado. Se ve que realmente se esmeró y tiene por ahí la experiencia de trabajo, ¿verdad? Realmente se ve. También por ahí otro padre que también lo felicité por su experiencia, ¿verdad? ¿Quién fue? ¿No está presente? Le puse ahí una notita. Creo que yo. Usted, Padre Sí, Ángel. yo. Muy bien, Padre Ángel. Porque no solamente me está poniendo lo que le está pidiendo en el reporte de lectura, sino que me está poniendo algo más de su experiencia. Y eso es valioso, es valioso. Gracias. Bueno, felicidades, ¿eh? Bueno, todos tienen una felicitación. Muchas gracias, padre. ¿Por qué? Porque han trabajado bien. Bueno, vamos a seguir adelante. Después damos otro espacio. Vamos al concepto de derecho matrimonial. Su etimología es mucho lo que van a encontrar ustedes en este libro de Aznar, ¿verdad? Sobre la etimología, páginas y páginas. Y este otro libro que es un manual, ya estoy haciendo comercial, ¿verdad? De la Universidad Pontificia, de Balfour, de Mario Galán, se me hizo bastante bueno. Falta actualizar algunas cosas, pues está bien, está muy bien, está bien. Pero al final lo tenemos etimología. Viene del matrimonio, es matrimonium, dice, procede de matrix y de munus o munium. Es el oficio de la madre, ¿verdad? Pues en la madre es la que le toca la crianza de los hijos, ¿verdad? Por eso viene de matrimonio, matris munus, el oficio de la madre. O casamiento, pues los cónyuges deben establecer su casa, su propio hogar. O bien lo que le llamamos boda también. Esta palabra procede de votum, los votos o buenos augurios que se dan a los esposos. La boda hace alusión a las solemnidades que acompañan la celebración del matrimonio. Y después en latín se los doy porque también viene lo que se llama fedus, que es la alianza, pero el más importante es esto que aparece en el canon 1055, si ustedes lo ven, ustedes lo pueden observar ahí, dice la alianza matrimonial por la cual el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida. Se viene el consortium de cum sor, suerte, ¿verdad? Los casados participan de la misma suerte y condición, de los mismos derechos, deberes, del bien y del mal. Por eso es importante esa palabra porque ya aparece en el 1055, aunque también fedus, porque es la alianza, ¿verdad? La alianza matrimonial. Conceptos, fines y propiedades esenciales, que ese se viene en el ejercicio, en la actividad 2, que al final dice explicar con claridad cuáles son los fines del matrimonio, las propiedades esenciales del matrimonio.
Por ahí les puse alguna notita cuando leí su trabajo, o me pedí que hace falta la claridad, pero al final lo tenemos. El canon 1055 está transcrito la primera parte, que es el primer parágrafo. Dice, la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevado por Cristo Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. Los fines, inmediatamente, aquí tenemos esta palabra, decíamos la palabra alianza, ¿verdad? Lo que lo podemos nosotros llevar al latín, el llamado fedus, ¿verdad? Fedus, la alianza matrimonial. Y aquí tenemos una notita de alianza, que ustedes también ya la leyeron. Alianza matrimonial evoca la historia de la salvación, que comienza con la alianza que Dios hace con su pueblo, es decir, el pacto bilateral en que se comprometen mutuamente. Uno a ser Dios, que protege y bendice, y el otro que adora a Dios y cumple sus mandamientos. Nos hace traer también a la memoria la alianza pactada por Cristo, nueva y eterna, con la que San Pablo comparará el matrimonio. Tenemos Efesios, lo voy a tratar de tomar de nuevo. Pues tenemos ahí, inmediatamente dice el matrimonio, dice la alianza matrimonial, fedus matrimonial. Antes de pasar ahí, aquí tenemos luego, inmediatamente ahí hablamos de los fines del matrimonio, que es el bien de los cónyuges y la generación y educación de la prole, son los fines del matrimonio. Dice este canon 1055, se recoge las enseñanzas del Concilio Vaticano II. Decíamos que Vaticano II dio un giro copernicano en todas las áreas, pero principalmente en estas áreas sacramentales, sobre todo en el matrimonio. Dice la concepción personalista, al destacar, es lo que va a hacer el Vaticano II, como objeto esencial el consorcio de toda la vida. Compartir la misma suerte de toda la vida entre esposos, ¿verdad? Que después Amor de Leticia lo va a iluminar bellísimamente, ¿eh? Ojalá que ya estén leyendo este documento. Dice, como objeto esencial del consorcio de toda la vida, superando la concepción sexual procreadora del Código del 17, se pone de relieve como fin el bien de los esposos. Prácticamente eso va a ser lo más importante, ¿verdad? No habla ya de fin primario y secundario. El Código del 17 sí habla de fin primario y fin secundario, pero relativamente, porque lo que prevalecía siempre va a ser el fin primario, ¿verdad? De este canon se deduce que la esencia del matrimonio es el consorcio de toda la vida. Entonces, ¿cuál es la esencia del matrimonio? La esencia de toda la vida es compartir la misma suerte en las dos personas iguales en dignidad, ¿verdad? Iguales en dignidad, ninguno es más, ninguno es menos, ¿verdad? Entonces, se alude también a la unidad y la indisolubilidad y la coparticipación en todos los aspectos de la vida, tanto objetivistas como personalistas. Son las personas mismas y no sus cuerpos las que hacen la donación total y mutua. Esa es una frase muy importante para nosotros. Las personas son las que van a compartir la misma suerte, ¿verdad? No son cuestiones de cuerpos, etcétera, etcétera, donación total, sino toda la persona en sí. La parte psicológica, la parte afectiva, la parte biológica, la parte física, etcétera, etcétera. La parte social. Dice, no es una parte del otro lo que se entrega y acepta en el matrimonio, sino la persona entera en su dimensión corporal y espiritual. Que eso es bellísimo, bellísimo. O sea, no se entrega una parte, ¿verdad? Sino que toda la persona es esa dimensión corporal y espiritual. De esa definición del matrimonio podemos separar dos momentos. En primer lugar, la alianza de los cónyuges y el consorcio de toda la vida. La alianza, ¿verdad? La alianza al fedus matrimonial y el consortium de compartir la misma suerte. Ello da pie para hablar del aspecto negocial, que es importante, negocial, y del aspecto vincular o unión permanente entre ambos cónyuges. El primero es la causa y el segundo es el resultado. Es decir, el primero es el acto y el segundo es el estado matrimonial, la familia que nosotros ponemos como familia. Entonces es importante, son dos aspectos. Primero,
El matrimonio así llamado infiere, que es el contrato, el momento de expresar su consentimiento, y el matrimonio in facto ese, que sería ya la familia, ya constituida. Dos momentos. Es cuestión nada más de estudio, no es tanto así que sea tan esencial, pero es cuestión de estudio y sí es importante subrayarlo, sobre todo en lo que nosotros trabajamos siempre en los tribunales. Estamos ante la presencia de dos momentos del único matrimonio, el momento creador del consorcio conyugal y la comunidad de vida entre hombre y mujer, que sería la familia, ¿eh? La primera es el acto, el segundo ya es el hecho de la familia, ¿verdad? Esta distinción se ha introducido por la ventaja que presenta el estudio de los requisitos para la celebración y, en segundo lugar, el análisis de las obligaciones y derechos que surgen de la comunidad conyugal, que eso es importante también para nosotros. Pues aparte es muy importante. Fines del matrimonio. ¿Cuáles serían los fines? Ya lo hemos dicho. Dice la procreación y educación de la prole, el código del 17, este código, que decíamos que no estamos en la dimensión personalista, este código le daba mucha importancia precisamente la procreación y educación de la prole. Dice es el fin primario. La ayuda mutua y el remedio de la concupiscencia es su fin secundario. Su fin secundario. Entonces no podía existir la segunda sin la primera. Esta es la jerarquía de los fines. Por eso el código del 17 decía lo más importante en un matrimonio es la procreación y educación de la prole. Es más, te casas para tener hijos y educarlos y se acabó. Y se acabó. Ya la ayuda mutua y el remedio de la concupiscencia es otra cosa. Ya no podría existir la segunda sin la primera. La primera es así como que la jerarquía. Para Vaticano II decíamos es el giro total. Giro total. Pone de relieve el aspecto personalista del matrimonio. Es un gran avance. Un gran avance para el derecho matrimonial del matrimonio. Y al hablar de los fines, señala que el matrimonio, por su propia índole, tiende a los hijos. Sin embargo, el matrimonio no ha sido instituido solamente para la procreación, sino que la propia naturaleza del vínculo indisoluble y el bien de la prole requiere que el amor mutuo de los esposos se manifieste, progrese y vaya madurando, vaya madurando. Esto lo dice, lo expresa muy bien, Familiares Consorcio y Amor y Leticia. Lo va a expresar de una manera bellísima, ¿verdad? Pero en fin, aquí lo vamos a encontrar y ya decíamos que viene de Gaudium Spes. Bueno, ustedes 48 al 50, ¿eh? Aquí no le puse yo el número, pero es 48 y 50. Son los textos de Vaticano II, Gaudium Spes, la Constitución de Vaticano II. Nuestro nuevo código. Nuestro nuevo código lo va a tener ahí muy clarito. El canon 1055 dice que el matrimonio se ordena, dice, por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de los hijos. Dice, eso es el matrimonio. Si ustedes se fijan, no nos dice cuál es el primero y cuál es el secundario. O sea, que no nos dice ni ese es primero y ese es secundario. En segundo lugar, no nos dice que el primero tiene que ser el más importante, ni tampoco el segundo. Entonces, prácticamente nos ponen en el mismo nivel. Pero aquí lo más importante es su dimensión personalista, lo que dice ahí. El primer fin, entonces, se ordena al bien de los cónyuges, es decir, de las personas. Aun cuando falte la prole, esto es una de las consecuencias, dice, no por eso el matrimonio deja de existir como institución y como unión de vida y conserva su valor indisoluble, indisoluble. A no ser que sea, ya venga allí una causa en cuanto como vicio del consentimiento, entonces sí, ¿verdad? Pero pues es otra cosa diferente. Pero aquí dice ahí lo más importante son las personas. Una de las consecuencias es que aunque falte la prole, el matrimonio sigue siendo válido y siendo insoluble. Se excluye los llamados fines secundarios. Aquí no tenemos fines secundarios, es decir, la ayuda mutua y el remedio de la concupiscencia, porque se presuponen precisamente en el bien de los cónyuges. Implica el bien de toda la persona. Esto es importante, toda. Los esposos pueden alcanzar estos bienes mediante la plena unión de ambos, tanto desde el punto de vista corporal y físico, como espiritual y moral y sobrenatural. Ahora, esto tiene consecuencias, ¿eh?
tiene consecuencias, sobre todo en los tribunales que se manejan estos aspectos, ¿verdad? Porque yo me atrevería a decir, me atrevería a decir, aquí lo tengo en mi cabeza, lo estoy pensando. Todo aquello que se oponga al bien de los cónyuges, escúcheme esa palabra, podría ser una causa de nulidad del matrimonio. Es lo que yo estoy aquí teniendo aquí. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, porque es la dimensión personalista. Es mi conclusión a la que yo he llegado, que muchos que seguramente canonistas ya la han deducido. ¿Verdad? Todo aquello que se oponga al bien de los cónyuges podría ser una causa de nulidad del matrimonio, porque no irían precisamente a un matrimonio completo. Esa sería una de las consecuencias, pero al fin ahí lo tenemos. Implica el bien de toda la persona, tanto corporal como física, espiritual, moral y sobrenatural. Ahora, su segundo, dice, se ordena por su índole natural la apropiación de la prole y educación de los hijos. Con ello se quiere decir que el consorcio de vida o matrimonio por sí mismo, en principio está ordenado la procreación. Pues sí, ¿verdad? Sí. Se casan para tener hijos, sí, para prolongar la vida, al final de cuentas, ¿verdad? Al final de cuentas, sí. Está ordenado la procreación. Quiere decir que de hecho siempre que dice la procreación, eso no quiere decir que de hecho y siempre tenga que darse los hijos. Puede que un matrimonio sea estéril y no por eso es inválido. Por eso la esterilidad no hace nulo el matrimonio, a no ser que venga por otra causa. Pero la esterilidad no hace nulo el matrimonio. Lo que exige de los contrayentes, esto es importante, es que en principio, en abstracto, no excluyan con un acto positivo el derecho de ambos a tener, que ambos tengan de procrear, el deber de procrear. Piénsese que la esterilidad, lo dice allí en 1084.2, no dirime el matrimonio. Su matrimonio jamás podría ser procreador cuando son parejas estériles, sin embargo, su matrimonio es válido. Ahí tenemos el canon 1084.2. Porque decíamos, hablamos aquí del bien de los esposos, en todos los aspectos. El canon 1056, ahí vienen las propiedades esenciales, que es también lo que está pidiendo el segundo ejercicio, propiedades esenciales. Pues vienen ahí expresadas en el canon 1056. Ahí está escrito. Dice la unidad y la indisolubilidad, lo voy a leer directamente aquí del derecho, para no usar eso. Dice, las propiedades esenciales del matrimonio son la unidad y la indisolubilidad, que en el matrimonio cristiano alcanzan una particular firmeza por la razón del sacramento. Fíjense, algunos autores, pero hay que tener cuidado, La unidad y sociedad son las propiedades esenciales del matrimonio, de todo matrimonio, de todo matrimonio. Y de los bautizados, una de las propiedades que sería, que se podrían aducir, sería la sacramentalidad, pero eso no lo dice en su código. Pero sí es importante esto. Las propiedades esenciales del matrimonio es la unidad y la indivisibilidad. Dice, de la misma esencia del matrimonio, dimanan de la misma esencia del matrimonio, o sea, todo matrimonio que no sea cristiano, por lo que corresponde a todo matrimonio, tanto de bautizados como de no bautizados. El mismo derecho natural exige esta doble propiedad, por cuanto sin ellas, la institución matrimonial no puede conseguir sus bienes propios, o los consigue con cierta dificultad e inconvenientes. Desde el punto de vista canónico, no puede existir verdaderos matrimonios sin estas dos propiedades. Por eso, quien excluye estas propiedades o es incapaz de cumplirlas, no puede encontrar el matrimonio canónico válidamente. ¿Qué quiere decir la unidad? ¿En qué consiste la unidad? Ahí lo tenemos escrito en la diapositiva. Dice, consiste en la imposibilidad jurídica de que una persona puede contraer simultáneamente el vínculo conyugal con diversas personas. Es el matrimonio de un solo varón con una sola mujer. El matrimonio debe ser monógamo y fiel.
Es decir, unidad y fidelidad. Unidad y fidelidad. Las uniones contrarias a la unidad es la poligamia, que se puede diversificar en poliandria, una mujer casada con varios hombres, y poliginia, pluralidad de esposas y un solo marido. Esa es la imposibilidad. La tutela, viene tutelada la unidad, se tutela la unidad con el impedimento dirimente de vínculo de ligamen. Ahí lo tenemos en 1085. ¿Va? Es un impedimento de contraer matrimonio existiendo un anterior. Es un elemento esencial que no puede excluirse, no se puede excluir. El error acerca de la unidad, si es determinante de la voluntad, vicia el consentimiento matrimonial. Quien es incapaz psíquicamente de comprender y asumir los derechos y deberes conyugales, es incapaz de contraer matrimonio. Ahí tenemos el canon 1095. Entonces la unidad es lo que implica. Debe ser monógamo y fiel. Unidad y fidelidad. Y ahí hablamos un poquito sobre fe y fidelidad. También ustedes lo están desarrollando en sus trabajos, ¿verdad? Después tenemos aquí lo que es indisolubilidad. Es decir, el matrimonio es vitalicio, ¿verdad? Es la imposibilidad jurídica de disolver el vínculo matrimonial. Es decir, el matrimonio es perpetuo, es vitalicio. Ahora, esta significa que los mismos contrayentes no pueden disolver por sí mismos o solos el matrimonio, la llamamos indisolubilidad extrínseca, y la indisolubilidad extrínseca. En la intrínseca, los esposos no pueden disolver su matrimonio. En la extrínseca, ninguna autoridad externa puede disolver el matrimonio. Ninguna autoridad. Uniones contrarias a la indisolubilidad es el repudio y es el divorcio. Nosotros no existe el divorcio y el repudio tampoco. La tutela, al casarse las partes deben emitir un consentimiento irrevocable que va a ser perpetuo el vínculo matrimonial. Es la parte de insulidad. Bueno, antes de pasar al matrimonio y sacramento, ¿alguna cosa hasta aquí? Ya vamos terminando, unas cuantas diapositivas y terminamos. ¿Algo que no les haya quedado claro o que quieran expresar? Padre José Luis. Tengo una pregunta muy clara porque me quedó un poquitito de duda. Claro que sí, padre. Adelante. La situación de la esterilidad precedente al matrimonio. Cuando una de las partes tiene conciencia plena de que es estéril y dolosamente oculta a la otra parte su esterilidad, ¿hace inválido el sacramento? Allí hablamos de un vicio del consentimiento, padre. Y como vicio del consentimiento, sí puede ser un capítulo de nulidad, ¿verdad? Porque hablamos de dolo, del dolo, que va con dolo precisamente al matrimonio, ¿verdad? Pero la esterilidad en sí misma, decíamos, no hace nulo el matrimonio, ¿verdad? ¿Dónde lo tenemos? Por aquí lo tenemos, a ver si lo vemos. A ver si por aquí está. Aquí lo vamos a tener. Más adelante. Más adelante. Aquí está. ¿Ya lo vio? Sí, 1084.2. No hace nulo el matrimonio, ¿verdad? 1084 lo vamos a confrontar. Vamos a confrontar para que no nos quede duda, ¿verdad? 2, dice ahí. Hablamos aquí de impedimento, 1084, 1, 1082. Si el impedimento de impotencia es dudoso, con duda de derecho o de hecho, no se debe impedir el matrimonio, ni mientras persista la duda declararlo nulo. La esterilidad es 13. La esterilidad no prohíbe ni dirime el matrimonio, sin prejuicio de lo que usted está diciendo, de 1098. 1098, ¿qué dice 1098? Vamos a verlo. Dice, quien contrae matrimonio engañado por dolo, provocado, para obtener su consentimiento acerca de una cualidad de la otro contrayente que por su misma naturaleza puede perturbar gravemente el consorcio de toda la vida, contrae inválidamente. ¿Verdad? Ok. Ahí sí lo tenemos. Ok, gracias, padre. María Delgado, por favor.
Buenas tardes, padre. Buenas tardes a todos. Tengo una duda respecto al canon 1095 porque estaba leyendo, bueno, es un manual nada experto, pero estaba leyendo y me llamaba la atención en esto que se dividía como en 3 puntos, ¿no? La nulidad por carecer uso de razón, por causas de naturaleza psíquica y por ignorancia de las propiedades esenciales del matrimonio. Y una de las cosas que decía este autor que me hacía mucho considerar justo lo que mencionaba respecto a la perspectiva personalista, es que hoy por las condiciones sociales, muchas personas entran, y me llama la atención porque decía este autor, con ideologías divorcistas, pero eso no los eximiría de la validez del matrimonio. Claro. Pero también pensar que hay un asunto muy individualista, hedonista, que se ve y se permea en el matrimonio. Entonces, no sé qué tanto eso se pueda considerar para que la persona no haya tenido claridad respecto a los deberes y derechos conyugales. Por ejemplo, en esta donación completa que me pareció hermosa, como lo mencionaba usted, que es psíquica, física, o sea, toda la persona, ¿no? Y de repente se entra un matrimonio mucho con la idea de, pues vamos a trabajar juntos y vamos a compartir los gastos y nos llevaremos bien y en un momento dado planearemos cuándo tener los hijos, no hay tanta apertura en la vida. Entonces, en estos casos, hay causales de nulidad, por ejemplo, no sé, un matrimonio que se casó, se separó al año 4 meses, y después de un tiempo se dan cuenta de que a lo mejor ni siquiera sabían, pese a venir de una familia católica. Esa sería mi pregunta. Sí, la ignorancia sí hace nulo el matrimonio, ¿eh? Porque incluso lo tenemos aquí, si ustedes se fijan, bueno, si usted va precisamente dentro de los impedimentos dirimentes, que habla sobre, no los impedimentos, sobre el consentimiento matrimonial, que habla sobre la ignorancia. Dice, para que pueda haber consentimiento matrimonial es necesario que los contrayentes no ignoren, al menos que el matrimonio es un consorcio permanente entre un varón y una mujer, ordenados a procreación de la prole, mediante una cierta cooperación sexual. Esta ignorancia no se presume después de la pubertad. ¿Qué hablamos de la ignorancia? Es 1096, ¿eh? Dentro de los vicios del consentimiento, estamos dentro de los vicios del consentimiento. Ahora, dentro del canon 1095, aquí habla de incapacidades, ¿sí? Es incapaz. Eso quiere decir que no puede hacer un acto, ni siquiera un acto nulo, ¿verdad? Porque es incapaz. Dice que carece de suficiente uso de razón, y estamos en el número 2 que usted lo ha planteado. Quien tiene un grave defecto de discreción de juicio acerca de los derechos y deberes esenciales del matrimonio que mutuamente se han de dar y aceptar. Sí, efectivamente, lo que yo les decía, a razón de lo que estábamos aquí comentando en esta parte que está acá abajo, fíjense, en esta diapositiva que tenemos, implica el bien de los esposos toda la persona. Dice ahí, incluso más adelante, los esposos pueden alcanzar estos bienes mediante la plena unión de ambos, tanto desde el punto de vista corporal, físico, como espiritual, moral y sobrenatural. Una de las consecuencias, diríamos, personalistas del matrimonio. Y por eso yo me atrevo a decir, ¿verdad?, que todo aquello que se oponga al bien de los esposos podría ser, fíjense, podría ser, hay que tener mucho cuidado, una causa de nulidad del matrimonio. Tendríamos que buscarlo, tenemos que destruirlo. Pues tenemos ahí los vademécunos en los tribunales. Pero sí, esa es una de las consecuencias. Estamos aquí en la parte más importante del matrimonio. Gracias, María Delgado. ¿Alguna otra? Si nos pasamos inmediatamente. Doctor, yo tengo una duda. Claro que sí. Por ejemplo, bueno, ya ve que con estas condiciones, no sé si por decir sociales que estamos viviendo últimamente, incluyendo las personas que somos católicas, hay una dispersión, yo no sé si sea moda o que esa es la duda que yo tengo, para la iglesia, el que una persona sea homosexual es considerado como una enfermedad mental, es decir, si hay alguna persona que acude al vínculo matrimonial, a dar su consentimiento y con dolo a lo mejor, o no sé si durante el matrimonio se entera que al final pues no es una persona que le gusta el sexo opuesto. Yo tengo ahí una duda, ¿se considera eso también como una causa de nulidad o es una enfermedad psicológica?
Sí, yo creo que con mucho respeto que se nos merecen esas personas, o todas las personas, ¿verdad? Todas las personas merecen respeto porque son imágenes de Dios y yo creo que las debemos respetar y amar. ¿Por qué debemos amar a nuestro prójimo, ¿verdad? En primer lugar. Ahora, aquí lo que estamos hablando de una institución matrimonial que implica dos personas. Las dos personas. Y entonces decíamos el bien de las dos personas. Y aquí habla que el matrimonio, decíamos que es monógamo, entre un hombre y una mujer. Eso está clarito porque es el sacramento. Ahora, las uniones las respetamos, como el Papa lo dice, ¿verdad? Bendito sea Dios que existan, ¿verdad? No tenemos qué derecho de excluirlos, ¿verdad? Pero eso sí, ahora sí, si en esa unión de dos personas, hombre y mujer, existiera algo que pudiera impedir que se desarrollara normalmente un matrimonio, entonces podríamos entrar en el canon 1095, ¿verdad? Son incapaces de asumir, incluso lo dice el número 13, 1095. Entramos en cuestiones más particulares, ¿verdad? Más adelante seguramente lo van a ver con sus demás profesores. Es bellísimo esta parte, ¿eh? Dice, quienes no pueden asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causa de naturaleza psíquica. Aquí le hacen naturaleza psíquica, pero cualquier causa importante. No puede asumir la obligación de la fidelidad, por ejemplo. Y no solamente entran los hermanos y las hermanas que tienen otras tendencias sexuales, ¿verdad? Respetamos. Sino también aquellas personas que siendo, digamos, normales, ¿eh? No pueden ser fieles. No pueden ser fieles. Son incapaces, ¿verdad? Sí, son cuestiones que debemos ir viendo con paso a paso, ¿verdad? Pero en fin, ahí lo tenemos, el sacramento del matrimonio. Bien, vamos a pasar a lo siguiente porque tenemos unos cuantos minutos y vemos el contrato nada más, ¿sale? El contrato, vamos aquí, contrato. Que el matrimonio sea uno de los 7 sacramentos instituidos por Cristo es una verdad de fe. Ya. Pero decíamos entre hombre y mujer. Tengan cuidado, ¿no? Hombre y mujer. Respetamos las otras uniones, ¿verdad? ¿Por qué? Pues son seres humanos. Pero entre nosotros, hombre y mujer es el sacramento. Estamos dentro del naturalismo, ¿eh? Naturalista. ¿Por qué? Porque hablamos de la naturaleza. Dice ahí, la teología expresa este hecho con la imagen de la elevación del pacto conyugal a la dignidad del sacramento. Es decir, primero ha de entenderse como un instituto con elementos naturales, estamos dentro de la parte natural, la diferencia de sexos, ¿no? Es más, por ahí una frase que yo he escuchado en pasillos que dice, la diferencia está en la vida, ¿verdad? Solamente la diferencia entre hombre y mujer es como llegamos a nosotros al mundo, ¿verdad? No sé cómo podría ser de otra manera, pero en fin, se habla de otro tipo de vida, respetamos también su manera de pensar. Dice, no sometidos al vaivén de los cambios culturales, ¿verdad? ¿Por qué? Pues son cambios culturales, sociales o económicos. Sin embargo, a pesar de ser una realidad natural, reviste de suyo un carácter sagrado. Es decir, está referido siempre a lo divino, pues tiene a Dios como autor y los cónyuges son colaboradores de Dios en la creación. Hay un trabajo que ustedes me mandaron por ahí, uno de sus compañeros, que se me hizo bellísimo, también le iba a poner ahí un comentario, ya no se me pasó, ya no se me hizo. Pero ahí lo dice precisamente el relato, sobre todo yavista, más bien sacerdotal, la diferencia de los sexos, la diferencia de los sexos. Para los bautizados, además de ser una realidad, dice, natural y sagrada, es un sacramento de gracia instituida por Jesucristo. Es decir, Cristo es el autor del sacramento del matrimonio entre bautizados, en cuanto que Él es quien dignifica la unión conyugal y confiere a los esposos una gracia especial. Y aquí tenemos esta palabra que usan los teólogos. Ex opere operato, para alcanzar los fines y las propiedades esenciales del matrimonio. En el siglo XII quedó incluido en el matrimonio en el septenario sacramental, y hasta el siglo estamos hablando de la escolástica, aunque la mayoría de los teólogos no lo consideran como tal durante este tiempo, en ese siglo XII. Por sacramentalidad se indica la capacidad del matrimonio de ser signo de unión fiel permanente entre Cristo y su iglesia. Dice San Pablo, es un gran misterio, ¿verdad? El matrimonio como contrato, el consentimiento que prestan los contrayentes
Dice origen del matrimonio matrimonial. A partir de este momento se constituye el régimen jurídico del matrimonio. El consentimiento, decíamos ahí, la alianza, el pedus. Y ya después viene el consorcio. La técnica jurídica tradicional le ha llamado contrato. Así lo mantiene el código actual. El consentimiento es un acto de la voluntad por el cual el varón y la mujer se entregan y aceptan mutuamente en una alianza irrevocable para constituir el matrimonio. Ya no es tan novedoso ahora hablar de contratos sui generis o contrato diferente, ya más bien el mismo código nos lo va a decir, Por eso ya no hay tanto problema, que eso lo dice 1055. Por tanto, 2, entre bautizados no puede haber contrato matrimonial válido que no sea por eso sacramento, ¿verdad? Es un contrato que reviste características singulares que lo distingue de la generalidad de los contratos. Decíamos que es una doctrina que ya no tiene mucho caso subrayarla, ¿verdad? Pero sí, ¿por qué? Porque el código ya ha sido contundente, ¿verdad? Que no puede haber un contrato matrimonial válido que no posea, por eso mismo sea sacramento. Tenemos el principio de inseparabilidad entre contrato y sacramento, que lo va a subrayar de una manera magistral Gervada, que lo subraya nuestro código en el 1055.2. Con eso termino. Dice, Gervada dice, todo estriba en que el sacramento del matrimonio no es algo añadido y por tanto separable a la institución matrimonial. El sacramento es el mismo matrimonio celebrado entre bautizados. Ipse contratus. Ipse institutio matrimoniales, ipsum coniugium, o sea, matrimonio. Es decir, el mismo matrimonio, el que habiendo sido constituido signo de unión con Cristo y la Iglesia, ha recibido por institución de Cristo una dimensión sobrenatural de gracia. Va a ir complementando y aquí va terminando. Esta elevación sobrenatural no es algo que adviene a cada sacramento en virtud de la circunstancia o hechos que inciden en los matrimonios singulares, celebración ante el sacerdote, bendición, rito, etcétera, sino que afecta a la institución misma. Esto es, a su institución por Dios. La acción elevadora y santificadora de Cristo incide en la misma raíz y en el origen de la institución. Entonces tenemos una sola realidad, que es el matrimonio con dos dimensiones, la natural y la sobrenatural. Es decir, la naturaleza y gracia. Son estas dos dimensiones distintas que se unen inseparablemente en el sacramento del matrimonio. Por tanto, ahí tenemos la cita para que ustedes puedan consultarla. Es imposible, dice, por tanto, es imposible la existencia de uno sin el otro. O se verifican ambos en una unión conyugal o no se verifica ninguno. De igual manera, no se produce la aparición de uno y después otro, sino que ambos de manera simultánea. Con esto concluyo esta breve exposición, reenviándolos un poco a la preparación del matrimonio, a lo que últimamente el Papa nos ha pedido que se siga en la preparación del matrimonio. Ustedes lo tienen también ahí como una actividad en la cuarta actividad, de leer la normativa sobre la atención pastoral al matrimonio y elaborar, dice, una tarea escrita de 2 páginas, dice en 2 páginas, con lo siguiente, y lo que tenemos las indicaciones de las actividades. Esa es la referencia para que ustedes puedan ir. Bien, ahora sí, les doy 5 minutos nada más. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que les quede duda? Yo estoy leyendo sus materiales que me están enviando. Yo tengo una duda, doctor. Acerca de qué es porque tengo entendido que el Romano Pontífice puede emitir bulas, constituciones, motus propios, documentos pastorales. ¿Qué lugar ocupa la exhortación, por ejemplo, que estamos leyendo de Juan Pablo II? ¿De dónde nace y cómo se integra? Porque no sé si es netamente jurídico, qué relación tiene con lo jurídico. Eso es donde no sé dónde ubicarla. Bueno, en primer lugar es un documento doctrinal, ¿verdad? Del magisterio de la Iglesia, que es producto de un sínodo de la familia, Familiaris Consortium, si hablamos de ese documento, que proviene de un sínodo de la familia y después de como los resultados
pues se emana este documento. Y como su nombre lo dice, es una exhortación. No es un decreto. Ahora, a través de esos documentos doctrinales se entiende la norma jurídica, se interpreta la norma jurídica, se complementa la norma jurídica del derecho. Porque el derecho es clarísimo, no podemos decir fuera de lo del derecho, pero sí podemos complementarlo y podemos revestirlo de doctrina. En este caso, de doctrina oficial de la Iglesia, que es el magisterio. Muchas gracias. De nada, Leonardo. ¿Alguna otra observación? Yo de todas maneras en la guía didáctica, bueno, ahí no tienen, ahí más bien tienen ustedes mi correo. Me pueden escribir, yo les contesto. Yo estoy atento a sus trabajos de aquí hasta el domingo, ¿eh? Y me faltan algunos trabajos por ahí que no me han pasado, ¿verdad? Por favor, envíenlos para que no se me amontone el trabajo, ¿verdad? Porque me gusta leerlos, aunque me duerma yo a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Fíjense, yo todos los días celebro misa a las 6 de la mañana, pero no aquí en mi parroquia. Lo celebro con unas religiosas que están más o menos de aquí de mi iglesia como a una media hora, así que me tengo que ir a las 5:30 de la mañana. Y ahora con todo eso de la pandemia, que me tengo que ir bañadito y bien desinfectado, pues por lo menos me tengo que levantar al cuarto para las 5 o a las 4:30, ¿verdad? Para irme allá a la misa, ¿verdad? Y luego como es misa de religiosa, pues hay que hacer una misa completa con predicación y todo, pues terminando como a las 6, 7, y aquí tengo la oración a las 7:30 de la mañana. Ya después todas mis actividades que ustedes ya conocen como responsable de una iglesia, ¿verdad? Y entonces ocupo prácticamente de 11 de la noche a 4 de la mañana para leer sus trabajos, pero lo hago con mucho gusto. ¿Y saben por qué lo hago con mucho gusto? Porque sé que ustedes se esfuerzan a hacerlo. Entonces, siempre he dicho, no es bueno simplemente decir sacó 6, 7 o 10, ¿verdad? Aunque yo siempre he dicho que el 10 es para Dios, el 9 para el profesor, el 8 para el alumno brillante, de allí para abajo todos los demás, ¿verdad? Pero con ustedes estoy haciendo una excepción, ¿eh? Porque sé que trabajan y que están esforzando por hacer un buen papel. Felicidades. Muchas gracias, padre. Bueno, yo nada más hacer un comentario. Creo que esto que nos ha expuesto durante esta semana, en lo personal, y yo creo que a mis hermanos sacerdotes y claro, también a mis hermanos laicos que están tomando este curso de este módulo, nos llevamos una gran responsabilidad, sobre todo en la preparación remota. Es decir, que en nuestras pastorales tengamos una debida instrucción primero para los que van a aportar las charlas matrimoniales, incluso desde la notaría, ¿no? También informar a la secretaria por qué se piden esos documentos, como ya ahorita lo comentaba el padre José Luis, a veces ignoramos algunas cosas, incluso como sacerdotes, ¿no? Pero darles importancia. Entonces, creo que eso en lo personal a mí me deja a estos casi 2 años de mi ministerio que voy iniciando, pues ir haciendo las cosas bien y que también cada uno de nosotros vayamos poniendo ese esfuerzo pastoral por dar siempre lo mejor, porque si bien es cierto, muchos jóvenes a veces ignoran todos estos puntos que ahora nosotros sabemos y que creo que debemos compartir con fidelidad, no porque sean, pues ahora sí que solamente leyes humanas, sino que viene desde Dios. Entonces creo que en lo personal de este módulo me llevo eso, padre, el hacer una buena preparación personal, pero después también para quienes colaboran conmigo en la cura de almas aquí en la parroquia. Excelente. Bueno, creo que está por ahí el padre Luis de Jesús. ¿Sí está el padre Luis de Jesús? Creo que no llegó siempre, ¿verdad? No, creo que no está. Queríamos dar la palabra al padre Luis de Jesús, pero creo que no llegó. Bueno, un último comentario, y entonces estoy disponible en el correo, lo que ustedes me quieran decir, yo les contestaré el correo inmediatamente, nada me dicen soy alumno del diplomado. ¿Vale? Pues muchas gracias. Sí. Tengo una duda sobre, en la plataforma nos pidió unas preguntas que hay que contestar en el chat, pero no he buscado la opción o dónde tengo que publicarlas.
¿En la guía didáctica o en la plataforma? La plataforma. Ah, en la plataforma. Déjeme ver bien, ¿no? A ver cómo está, pero lo deben publicar también en la plataforma. Es que son Es sobre evidencias. Son evidencias, ¿verdad? Son evidencias que debemos tener ahí, porque así no hay pierde, dicen ahí, no se hace lo que diga Gerardo, sino que tampoco el alumno, sino lo que está escrito en plataforma. Pues si hubiera alguna duda. Y si no pudieron ustedes entrar, pues envíenmelo a mi correo. Ujú. Muy bien, muchas Sí, gracias. sobre todo porque tiene un horario, creo, nada más de apertura. Sí, sí, sí. Ese es el problema, ¿verdad? Ujú. Bueno, pues muchas gracias, jóvenes. Que Dios Gracias, los profe. bendiga. Cuídense de la pandemia. No se me enfermen. La enfermedad no es buena. Gracias, padre. Bueno, Gracias, padre. Hasta Gracias. luego. Gracias. que Dios Muchas los gracias. bendiga. Muchas gracias, padre. Hasta luego. Uy, Buenas las tardes. campanas Ya están las campanas. están sonando. Vamos a la misa. Hasta luego. Le Hasta mando luego. saludos al Bye. padre Juan Manuel Cuevas. Le mando saludos, padre Gerardo. Ah, ¿está Juan Manuel? ¿Está en línea o no? No, el padre Juan Manuel Cuevas, acá de Irapuato, le Sí. dije que estaba en clase con usted, bueno, en retroalimentación y le mando muchos saludos. Excelente muchacho, ¿eh? Excelente padre. Muchas gracias, padre. Que esté muy bien. Y espero que tú seas más, ¿eh? Pues gracias, ojalá que sí. Gracias. Bueno, Hasta luego. cuídate. Hasta luego.